Miau, miau, miau. Soy el gato narrador y hoy leeremos. Tu hermana la necesita más que tú. Me gritaron el día de la mudanza. Ahora pretenden que le entregue las llaves de mi propiedad por solidaridad familiar. Siempre creí que el silencio era la forma más pura del lujo. No el mármol, no los grifos dorados, no los metros cuadrados, sino el silencio. Esa capacidad de cerrar una puerta y que el mundo, con todas sus exigencias y ruidos, se quedara fuera. Durante 10 años, ese fue el motor que me hizo levantarme a las 5 de la mañana y trabajar hasta que mis ojos ardían como si tuviera arena bajo los párpados. Durante una década, comí fideos instantáneos, conduje un coche que sonaba como una cafetera vieja y vestí ropa que ya había pasado de moda 2 veces, todo con un único objetivo en mente. Mi santuario. Para dar un poco de contexto sobre quién soy y por qué esto es tan importante, tengo 32 años y trabajo en arquitectura de sistemas. Mi vida es orden, lógica y estructura. No soy una persona fría, o al menos eso me gusta pensar, pero valoro la previsibilidad. Mi familia, por otro lado, es un caos emocional constante. Mis padres siempre han operado bajo la lógica del amor incondicional, que en su diccionario se traduce como una falta total de límites y una codependencia asfixiante. Y en el centro de ese huracán siempre ha estado mi hermana, la niña eterna, la que siente demasiado, la que siempre necesita un rescate. El día que recibí las llaves de mi casa, sentí un peso físico abandonar mis hombros. No era una mansión, pero era una obra maestra de la eficiencia moderna. La había diseñado en mi cabeza 1000 veces antes de poner el primer ladrillo. Era una casa inteligente, completamente automatizada, donde cada luz, cada cerradura y cada termostato respondía a mi voz o a mi huella dactilar. Me había costado $350,000, una cifra que me daba vértigo y orgullo a partes iguales. Cada centavo había salido de mis ahorros y de una hipoteca que planeaba pagar religiosamente durante los próximos 20 años. La primera semana fue el paraíso. La casa aprendía mis rutinas. Las persianas se levantaban suavemente con el sol. El café se preparaba solo a las 7 en punto y el sistema de seguridad me daba una paz mental que nunca había experimentado. Me sentaba en mi salón minimalista con una copa de vino barato porque los viejos hábitos tardan en morir y escuchaba la nada. Era perfecto, era mío. Entonces llegó la llamada. Mi madre me llamó con ese tono de voz agudo y excesivamente alegre que siempre precede a una catástrofe. Me dijo que querían venir a ver la casa, a celebrar mi logro. Me pareció razonable. Después de todo, eran mis padres. Les dije que podían venir el sábado para una comida rápida. Ella insistió en que mi hermana también vendría, porque necesitaba distraerse, ya que, según mi madre, estaba pasando por una racha difícil. Acepté a regañadientes, ignorando esa punzada en el estómago que debería haber reconocido como una advertencia biológica. Llegaron el sábado al mediodía. No trajeron una botella de vino o un postre. Trajeron 3 maletas grandes, 2 cajas de cartón y al gato de mi hermana. Al principio, intenté racionalizarlo. Pensé que quizás habían traído regalos o cosas viejas mías que aún tenían en su casa. Les mostré el lugar con orgullo, explicándoles cómo funcionaba el sistema de domótica, cómo las luces se ajustaban al ritmo circadiano y cómo el sistema de seguridad era de grado comercial. Mi padre asentía, mirando los acabados con una mezcla de envidia y cálculo. Mi madre tocaba todo, criticando sutilmente la falta de decoración hogareña, diciendo que el lugar parecía un hospital o una nave espacial. Mi hermana, por su parte, ya se había tirado en el sofá principal, subiendo los pies con zapatos sobre la tapicería nueva, y preguntó cuál era la contraseña del internet antes de siquiera decirme felicidades. La comida fue tensa. Hubo demasiados comentarios sobre lo grande que era la casa para una sola persona. Mi madre no dejaba de repetir que era egoísta tener 3 habitaciones vacías cuando había tanta necesidad en el mundo, o más específicamente, en la familia. Traté de desviar el tema, hablando de las tasas de interés y de lo mucho que tendría que trabajar para mantener esto. Ellos no escuchaban, estaban esperando el momento adecuado. El momento llegó con el café. Mi padre se aclaró la garganta, ese sonido que solía hacer antes de darme un sermón sobre mis malas notas en la escuela, y puso las manos sobre la mesa. Me dijo que estaban muy orgullosos de mí, que siempre habían sabido que yo era el fuerte de la familia, el roble que sostenía a los demás. Odié esa metáfora al instante. Los robles se cortan para hacer muebles para otros. Luego, mi madre tomó el relevo. Me explicó, con lágrimas ya formándose en sus ojos, que mi hermana estaba en una situación desesperada.
Su contrato de alquiler había terminado, su novio la había dejado y estaba, en sus palabras, emocionalmente destrozada. Necesitaba un lugar seguro para sanar, un lugar donde pudiera reconstruirse sin la presión del mundo exterior. ¿Y qué mejor lugar que esta fortaleza de paz que yo había construido? Les dije que podía quedarse en la habitación de invitados un par de semanas, que no tenía problema en ayudarla mientras buscaba un nuevo apartamento. Hubo un silencio pesado. Mi hermana ni siquiera me miraba. Estaba concentrada en su teléfono, como si estuvieran hablando del clima. Mi madre suspiró, como si yo fuera un niño lento que no entiende una lección simple. Me dijo que no me había entendido bien. No se trataba de unas semanas. Mi hermana necesitaba estabilidad a largo plazo. Y dado que yo pasaba todo el día en la oficina y viajaba ocasionalmente por trabajo, y dado que la casa era obscenamente grande para uno solo, habían pensado en una solución mejor. La solución, según ellos, era que yo le cediera la habitación principal a mi hermana. Ella necesitaba el baño en suite para su privacidad y sus ritmos. Yo podía quedarme en una de las habitaciones secundarias. O incluso, sugirió mi padre con una risita nerviosa, podría habilitar el estudio como mi dormitorio, ya que de todos modos siempre estaba allí pegado a la computadora. Me quedé paralizado. No podía procesar la audacia de la propuesta. Les pregunté si estaban bromeando. Les recordé que yo pagaba la hipoteca, los impuestos, los servicios, que esta era mi casa, mi santuario. Fue entonces cuando la máscara de la visita amable se cayó. Mi madre se puso de pie, golpeando la mesa. Me gritó que la familia es lo primero. Me gritó la frase que ahora resuena en mi cabeza cada vez que veo una foto de ellos. Tu hermana la necesita más que tú. Me dijo que yo era fuerte, que yo podía aguantar cualquier cosa, pero que ella era frágil, una flor que necesitaba un invernadero. Me acusaron de ser un capitalista sin corazón, de valorar más mis ladrillos y mis robots que la sangre de mi sangre. Intenté mantener la calma. Les dije que no, un no rotundo y seco. Les dije que podían irse si no respetaban mi propiedad, pero no se fueron. Aquí es donde comenzó el asedio. Decidieron, unilateralmente, que no se marcharían hasta que yo entrara en razón. Se instalaron. Mi hermana ocupó el baño de visitas y esparció sus cosméticos como si estuviera marcando territorio. Mis padres durmieron en el sofá, cama de la sala de estar. Durante los siguientes 3 días, mi vida se convirtió en un infierno psicológico. Me despertaba con el sonido de la televisión a todo volumen. Cocinaban cosas grasientas que impregnaban el olor en mis muebles minimalistas. Movían las cosas de sitio. Mi madre reorganizó mi cocina porque, según ella, mi lógica no tenía sentido. Mi padre comenzó a arreglar cosas que no estaban rotas, dejando herramientas tiradas y marcas en las paredes. Cada vez que salía de mi habitación, era una emboscada. Llantos, gritos, súplicas, sermones sobre la obligación filial. Me decían que, si los echaba, los estaría condenando a la calle, lo cual era una mentira absurda, porque mis padres tienen su propia casa, una casa grande y pagada, a solo 40 minutos de distancia. Pero, según ellos, su casa estaba en remodelación y no era apta para la delicada condición de mi hermana. Me refugié en mi oficina. Puse un cerrojo biométrico en la puerta el segundo día, algo que ofendió profundamente a mi padre, quien lo vio como un insulto a su autoridad. Pasaba las horas allí, trabajando y monitoreando las cámaras de seguridad internas que ellos no sabían que existían, o que al menos no entendían cómo funcionaban. Fue gracias a esa tecnología que descubrí la verdad, y la verdad era mucho más sucia de lo que imaginaba. Era la 4ª noche del asedio. Yo estaba en mi oficina, con los auriculares puestos pero sin música, escuchando el feed de audio del salón. Mis padres y mi hermana estaban sentados, comiendo una pizza que habían pedido con mi tarjeta de crédito, la cual habían tomado de la mesa de la entrada sin permiso. Mi hermana estaba hablando, pero su tono no era el de la víctima frágil y deprimida que me presentaban a mí. Estaba furiosa. Le decía a mi padre que estaba harta de esperar, que quería su dinero y lo quería ya. Escuché con atención, sintiendo cómo se me helaba la sangre. Mi padre, con voz temblorosa, le pedía paciencia. Le decía que estaban trabajando en ello, que si lograban que yo cediera, ella tendría una casa de $350,000 para ella sola, sin pagar alquiler, y que eso compensaba con creces lo otro. Lo otro resultó ser una suma de $50,000. Mi hermana había recibido una liquidación de un trabajo anterior hace un año. No estaba arruinada, o al menos no lo había estado. Mis padres, con sus eternas ideas de emprendimiento fallido,
La habían convencido de invertir todo ese dinero en un negocio de importación de productos milagrosos que resultó ser una estafa piramidal o simplemente una gestión desastrosa. Habían perdido cada centavo de su hija favorita. La hermana no estaba en crisis emocional por una ruptura. Estaba furiosa porque sus padres le habían perdido los ahorros de su vida, y el plan maestro de mis progenitores para evitar que su hija adorada los odiara, o peor aún, que los demandara, porque ella amenazó con eso durante la conversación, era entregarle mi casa. Yo era el sacrificio. Mi propiedad era el reembolso que ellos no podían pagar. Querían que yo la mantuviera, pagara las facturas y me relegara a un rincón, mientras ella vivía como una reina, cobrándose la deuda de mis padres con mi esfuerzo. Me quité los auriculares y me quedé mirando la pantalla. La rabia que sentí no fue caliente ni explosiva. Fue un frío absoluto, casi metálico. Dejé de verlos como mi familia. En ese momento, a través del monitor de alta definición, se convirtieron en parásitos, hostiles, intrusos. Y yo tenía el control del edificio. Al día siguiente, comenzó la Guerra Fría. Dejé de discutir. Salí de mi oficina, me preparé un café ignorando sus miradas de desprecio y les dije buenos días con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Ellos lo interpretaron como una señal de que me estaba rompiendo, de que estaba a punto de ceder. Mi madre incluso intentó abrazarme, diciéndome que sabía que en el fondo yo tenía un buen corazón. Me contuve las ganas de apartarla. Esa noche, la casa cobró vida. A las 3 de la mañana, el sistema de iluminación inteligente de la sala y el pasillo entró en un ciclo de prueba de emergencia, parpadeando en luces estroboscópicas rojas y blancas durante 20 minutos. Escuché los gritos de confusión y miedo. Cuando golpearon mi puerta, no contesté. A la mañana siguiente, les dije con cara de preocupación que el sistema eléctrico debía estar fallando por sobrecarga de ocupantes. Al día siguiente, el termostato, que yo controlaba desde mi teléfono, bajó la temperatura a 10 grados centígrados. Hacía un frío glacial. Mis padres y mi hermana andaban envueltos en mantas, temblando. Les dije que la calefacción se había bloqueado y que el técnico no podía venir hasta dentro de una semana. Curiosamente, en mi oficina, la temperatura se mantenía en unos agradables 22 grados. Luego vino el agua. Configuré el calentador para que solo funcionara durante intervalos aleatorios de 5 minutos. Escuché a mi hermana gritar desde la ducha cuando el agua pasó de tibia a helada en cuestión de segundos. Cuando se quejaron, les expliqué con una calma exasperante que la casa era demasiado inteligente y que estaba optimizando recursos de manera agresiva debido al consumo inusual de agua. Les sugerí que se ducharan menos. La guerra psicológica estaba funcionando, pero eran tercos. El miedo a la deuda con mi hermana era más fuerte que el frío o las luces parpadeantes. Creían que la casa estaba embrujada por la tecnología o simplemente mal construida, y usaron eso como un argumento más. Mira, esta casa es un desastre. Tú no tienes tiempo para arreglarla. Déjala en manos de tu hermana. Ella tiene tiempo para gestionar las reparaciones. La lógica era tan retorcida que casi me hizo reír. El quinto día, trajeron la artillería pesada. Llegó un hombre con un traje barato y un maletín de cuero sintético. Se presentó como un amigo de la familia y notario. Mis padres lo habían traído para formalizar el acuerdo y evitar futuras discusiones. Se sentaron en la mesa del comedor, esa mesa de roble que me había costado 3 meses de sueldo, y desplegaron un contrato. Lo leí por encima. Era leonino. Básicamente, era un contrato de usufructo vitalicio a favor de mi hermana, donde yo conservaba la propiedad y la deuda de la hipoteca, pero cedía el uso y disfrute de la vivienda a ella indefinidamente. A cambio, ellos me permitían vivir en una de las habitaciones secundarias, siempre y cuando no interfiriera con la vida doméstica de la ocupante principal. Y, para rematar, había una cláusula de confidencialidad absurda. Si no firmaba, dijo mi padre con voz grave, se verían obligados a exponer mi crueldad. Mi hermana, que es muy activa en redes sociales y tiene cierto seguimiento local, amenazó con hacer videos llorando, contando cómo su hermano millonario y egoísta echaba a su familia enferma a la calle. Sabían que mi trabajo depende mucho de mi reputación y de la estabilidad. Una campaña de difamación podría causarme problemas con mis socios. Firma, hijo, dijo mi madre, poniéndome un bolígrafo en la mano. Es lo mejor para todos. Es solidaridad familiar. Miré el bolígrafo. Miré sus caras expectantes. Miré al notario de pacotilla que sudaba bajo el traje. Tienen razón, dije suavemente. Debería haberles dicho esto antes, pero no quería preocuparlos. Hay un problema legal con la casa. Dejé el bolígrafo sobre la mesa y saqué mi tablet. Abrí un documento que había preparado la noche anterior. No era falso, no del todo,
pero estaba redactado con la jerga legal más densa y aterradora que pude encontrar, mezclando realidades de mi contrato hipotecario con ficciones corporativas. La casa no está a mi nombre, les mentí mirándolos a los ojos. O más bien, les dije una verdad técnica exagerada hasta el absurdo. Para conseguir la tasa de interés preferencial y proteger los activos de mi empresa, la propiedad está bajo una figura de nuda propiedad fiduciaria, vinculada a una LLC de inversión de la que soy socio minoritario. Vi cómo el notario fruncía el ceño, tratando de procesar las palabras. Mis padres parecían perdidos. ¿Qué significa eso?, preguntó mi hermana, con la voz aguda. Significa que el banco y los inversores son los dueños reales hasta que se pague el último centavo. Y tengo una cláusula de ocupación estricta. Deslicé la tablet hacia ellos, mostrando un párrafo resaltado en rojo que en realidad era una advertencia estándar de seguro, pero que yo había editado. Si alguien que no sea el titular registrado reside en la propiedad por más de 72 horas sin autorización previa y notariada de la junta directiva, se considera un incumplimiento de contrato. Hice una pausa dramática. El sistema de la casa, ese que tanto odian, registra la ocupación. Ha enviado un reporte automático a la aseguradora hace 2 días. Esta mañana recibí esto. Abrí otro archivo. Una carta con el logo del banco que yo mismo había diseñado en Photoshop con una calidad impecable, titulada Aviso de ejecución inminente y desalojo. Dicen que han detectado ocupantes no autorizados. Si la casa no está vacía de terceros para mañana a las 12 del mediodía, el banco ejecuta la cláusula de aceleración, me quitan la casa. Y no solo eso, envían a la fuerza pública para un desalojo inmediato por violación de propiedad privada corporativa. El silencio que siguió fue sepulcral. Mi padre se puso pálido. La amenaza de la policía, de un desalojo forzoso, de un escándalo legal real con un banco, era mucho más aterradora que cualquier drama familiar. Pero ¿podemos explicarles?, balbuceó mi madre. No, mamá, no son personas. Es un algoritmo y un bufete de abogados. Si encuentran a alguien aquí mañana, nos sacan a todos y yo pierdo mi licencia de arquitecto por fraude. Y ustedes, bueno, podrían ser acusados de allanamiento. Miré a mi hermana. Y si me quitan la casa, añadí, lanzando el golpe final, no tendré ningún activo. Me iré a la quiebra, lo que significa que nunca, jamás podré ayudar a nadie económicamente. El notario amigo se levantó bruscamente, cerrando su maletín. Yo no quiero saber nada de fraudes bancarios ni de ejecuciones, dijo, y salió por la puerta sin despedirse. El miedo es un disolvente poderoso. Rompió la alianza en segundos. Mi hermana, al darse cuenta de que la casa no era un refugio seguro, sino una trampa legal a punto de estallar, se volvió hacia mis padres. Me dijeron que esto estaba solucionado, les gritó. Me dijeron que me darían la casa. Si nos echa la policía, ¿dónde voy a ir? ¡Quiero mi dinero! ¡Quiero mis 50,000 ahora mismo! La pelea que estalló fue bíblica. Se echaron en cara años de resentimiento. Mi hermana les gritó, ladrones. Mi padre le gritó, ingrata. Mi madre lloraba en el sofá diciendo que solo quería que todos se llevaran bien, y yo me quedé allí, de pie, bebiendo mi café, viendo cómo se devoraban entre ellos. Les dije que tenían 1 hora para sacar sus cosas antes de que el sistema bloqueara las puertas automáticamente por protocolo de seguridad. Nunca había visto a nadie empacar tan rápido. El miedo a la autoridad, a la policía, a la vergüenza pública de ser sacados a rastras, los movilizó como nada más podría haberlo hecho. Se fueron a las 11 de la noche. Mi hermana se fue en su propio coche, chillando ruedas, sin esperar a mis padres. Mis padres se fueron en silencio, cargando las maletas con una dignidad rota, sin mirarme a los ojos. No hubo despedidas, no hubo te queremos, solo el sonido de los motores alejándose. En cuanto el último coche dobló la esquina, saqué mi teléfono. Sistema, dije en voz alta. Restablecer configuración de fábrica de los accesos. Borrar huellas secundarias. Activar modo noche. Las luces parpadearon una vez, volviendo a un tono ámbar cálido y estable. La calefacción zumbó suavemente, elevando la temperatura a mis preferidos 21 grados. El cerrojo de la puerta principal hizo un clic sólido y definitivo. Me fui a la sala de monitores y observé las cámaras exteriores. La calle estaba vacía. No sentí tristeza, no sentí culpa. Había esperado sentir algo. Quizás una punzada de remordimiento por haber engañado a mis propios padres, por haberles hecho creer que iban a ser arrestados. Pero no había nada de eso. Lo que sentí fue la sensación clínica, precisa y limpia de un cirujano que acaba de extirpar un tumor maligno que amenazaba con matar al paciente. El tejido sano podía empezar a recuperarse ahora. Me serví esa copa de vino que no había podido disfrutar la primera noche. Me senté en el sofá, subí los pies, sin zapatos, y cerré los ojos. El silencio había vuelto.
Y esta vez me había costado mucho más que $350,000. Me había costado mi familia. Fue una ganga. Ah, la familia. Esa curiosa institución biológica diseñada para enseñarnos que el amor y la extorsión son, a menudo, dos caras de la misma moneda devaluada. Es fascinante observar cómo los lazos de sangre se convierten tan rápidamente en cadenas de presidio en el momento en que hay metros cuadrados y calefacción central de por medio. Nuestro protagonista ha descubierto una verdad fundamental que la mayoría de los mamíferos superiores ignoran a su propio riesgo: la solidaridad. Es un concepto que funciona maravillosamente en los panfletos sociológicos, pero que en la práctica suele reducirse a quién tiene la llave de la despensa y quién tiene el estómago vacío y la moral laxa. Resulta casi poético, ¿no les parece? La utilización de la burocracia corporativa ficticia como escudo contra el chantaje emocional materno es la victoria definitiva de la frialdad contractual sobre el calor sofocante del nido. Los padres, en su torpeza parasitaria, intentaron jugar al ajedrez emocional sin darse cuenta de que el tablero estaba electrificado y el rey contrario tenía el dedo en el interruptor. Al final, no fueron expulsados por la falta de amor, sino por la incompetencia en la gestión de activos, tanto financieros como filiales. Ahora, el silencio reina en la fortaleza digital, purificado de gritos histéricos y deudas ajenas. El protagonista brinda con vino barato por su soledad recuperada, convencido de que ha ganado. Pero permítanme plantearles una pequeña inquietud.